en este espacio sobre las tecnologías My Hybrid Electric Vehicles. Es una pequeña actualización, sí, que tengo a bien presentarles a ustedes. Hemos preparado bastante contenido. Claro, que es una charla corta, pues no deja de ser interesante. Espero que este espacio sea un espacio abierto de intercambio donde nosotros podamos interactuar y también me pongo a sus gratas órdenes, estimados participantes. Bueno, hoy les traemos un poco de summary de algunas experiencias. Como Roberto lo indicó en el inicio, estamos enfrentando una vertiginosa transición energética en todos los sectores. Y el sector del transporte, uno de los sectores estratégicos del Ecuador, es uno de los más importantes. No es un hecho que solo en Ecuador se den estos cambios, ¿no? Esta transición acelerada hacia la electromovilidad totalmente aplicada en el transporte. Eh, pero bueno, esto tiene algunas facetas, algunos eventos, algunos acontecimientos que han marcado. Por ejemplo, pasamos hace unos años de una pandemia donde las tecnologías emergentes pues se volvieron maduras. Ustedes han visto cómo, por ejemplo, en Asia se dio mucho impacto a la movilidad sostenible, desde los buses eléctricos, los mismos vehículos eléctricos, y empezaron a superar el mercado europeo. Nosotros, bueno, más o menos desde 2007, 2008, 2010, 2011, nosotros ya dimos ejemplos muy fuertes en el Ecuador para convertirnos en uno de los países que sí está dentro, por lo menos de los cinco en Latinoamérica, que están coadyuvando a la movilidad sostenible, accesible, segura, inclusiva y, ¿por qué no? Con el paso del tiempo, inteligente, ¿no? Vendrán vehículos autónomos, vendrán muchísimas novedades, comunicaciones ya entre la red, entre la infraestructura eléctrica, el automóvil, entre el automóvil y los servicios de emergencia. Todo un sistema completo que nos vendrá a dar más beneficios, más sostenibilidad. Bueno, ahora actualmente hemos visto en nuestro vecino del, los colombianos, ¿no? Los colombianos especialmente han actuado para tomar reglamentaciones que les permita todavía incentivar estos medios y modos de transporte electrificados. En otras palabras, pues la misma legislación, por ejemplo, en Bogotá, ahí hay un transporte que se llama el Transmilenio, vino el tema del pico y placa, y como hay también en Quito, ¿no? Allá lo han hecho más drástico, días sin auto, y han empezado a tomar muchas alternativas para irse acercando a tener un ecosistema que tenga la electromovilidad como un principio básico, ¿no? Una visión sólida en el actual. Y miren, a veces tecnologías emergentes como la My Hybrid Electric Vehicles o un tipo de hibridación o electrificación ligera eh, han logrado también beneficios, por ejemplo, para circular. Y es por eso que empiezan a difundirse muchos modelos como estos, digamos, el Suzuki Swift. En Ecuador también vemos ya por las calles estas tecnologías y decimos, bueno, verdaderamente son una solución o no son una solución. Algunos dicen, bueno, este tipo de soluciones son soluciones únicamente digamos, paliativas para la motorización, ¿no? O sea, todo lo que son motores de combustión interna, digamos, le ponen un tipo de hibridización, dan una energía al eje para que este eje transmita potencia finalmente a a las ruedas a través de toda una cadena cinemática y termina siendo una electrificación que en la rueda se siente, ¿sí? Como que la tracción, bueno, tiene ya un componente que viene del motor de combustión y que viene del motor eléctrico. Claro que tenemos desde hace muchos años del vehículo el Toyota Prius, que son híbridos más completos que se les conoce, y vienen unos vehículos enchufables. Pero estos sistemas, My Hybrid, es una forma, digamos, que yo le he tomado para poder explicarles el funcionamiento de todas esas tecnologías, porque al final manejan los mismos principios, pero distintos voltajes.
Entonces, en esta exposición, pues trataremos de ser lo más acertados en base a los gráficos que hemos presentado para que ustedes puedan tener inquietudes, ¿no es cierto? Y pero que también vayamos rompiendo ciertos paradigmas, si estas tecnologías funcionan verdaderamente o no. Voy a ir avanzando, sí. Exacto, perfecto. Bueno, siempre hacemos una presentación de quiénes somos porque aprovechamos este espacio para, digamos, que vean que todos vamos construyendo un camino que viene de la educación, que viene de la experiencia y que todo eso también viene de la pasión. Entonces, lo que hablaría de mí, que me he formado como muchos de ustedes en ingenierías técnicas, en este caso la mía es de ingeniería automotriz, ya desde el 2011 yo ya me interesé por el tema de la ingeniería de los vehículos híbridos y eléctricos. Pude cruzar el charco y por ahí pues simplemente en una universidad de la Politécnica de Madrid pude ya colocar o hacer algo que pueda coadyuvar a la movilidad eléctrica. En este caso hicimos un Fórmula SAE, es un tipo Fórmula 1 con motor 100% eléctrico tipo competición, ¿no? Por ahí viajamos a Inglaterra y lo pusimos a prueba. Por otro lado, pues ahí me di cuenta que la robótica era importante en el tema de y las comunicaciones industriales y también el tema del, por ejemplo, el Ethernet, la programación mismo, la visión asistida por computador y me fui a aventurar en el mundo de la automatización y sistemas de control, porque aquí necesitamos aprender mucho de los sistemas de asistencia de la conducción. Bueno, en otros momentos, si yo quería ser fabricante, tenía que tener algunas certificaciones nacionales e internacionales. Y actualmente todo eso me llevó pues a estar a cargo de una carrera de ingeniería automotriz que le estamos enrumbando para la movilidad eléctrica a través de su centro de investigación. Me he desempeñado como docente de maestría, en algunos casos, como en otras universidades, pues como la UTI y la SEC, y ahora, por supuesto, estoy aquí compartiendo con ustedes en esta universidad tan grande como es la UNIANDES, donde yo realmente me he podido desarrollar. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Pues nunca hemos estado muy alejados del servicio técnico ni de la parte de los ensayos. Entonces, me pongo a las órdenes de todos ustedes porque a la final, gracias a estos espacios, todos empezamos a hacer un networking y nos volvemos miembros de una comunidad. Esta comunidad que nos va inspirando a ser mejores y nos permite construir relaciones para entre juntos, ¿no? Porque digamos, una persona sola, pues, lo puede lograr, pero el trabajo en equipo reduce esfuerzos y aumenta resultados. Sin más, el objetivo principal que les presento y les motivo para poner toda la atención, ¿no? Toda la atención que ustedes puedan. Vamos a hacer un análisis rápido de toda la estructura y funcionamiento de las tecnologías My Hybrid Electric Vehicles, que como ustedes ya saben, o el que no podía decir como media electrificación, diríamos que es una electrificación de vehículos, una hibridización de vehículos ligera o suave. Ya aprendimos algo más. Y estas justamente se encuentran con estas siglas, MHV por sus siglas en inglés, y todas están embarcadas en vehículos ligeros. Empezamos entonces y les voy a mostrar algo que hemos preparado. Miren, sí, esta tecnología uno piensa que es de última generación, pero muchísimos años atrás, o muchos años atrás, o unos pocos años atrás, ya se implementa en los autos de alta gama. ¿Por qué los autos de alta gama? Porque Europa, que fue uno de los pioneros en implementar a la par de Estados Unidos, más o menos, ¿no? Porque no hay muchos años de diferencia, em, todas las normativas de control de emisiones. Empezaron a decir, bueno, cada auto va a tener una etiqueta eco. Y esa etiqueta eco, pues requiere, sí, bajar las emisiones. Pero la persona que tenía un Audi tenía que tener, por ejemplo, una sensación de manejo, pues, de un motor sobre los 3000 centímetros cúbicos. Y eso no querían perder porque eso era lo que le daba identidad a la marca. Entonces, en este Audi A8,
tipo mild hybrid o hibridizado ligeramente, pues empiezan a montar ya elementos. Los ingenieros pues van construyendo, vemos en la parte delantera, unos elementos como este bus, ¿sí? Esto significa belt, ¿sí? Esta es de alternador y esta S es de starter. Entonces, un arrancador alternador de banda, ¿sí? O le llamamos Integrated Starter Generator, que es básicamente este dispositivo de aquí. Se parece mucho al alternador de un vehículo, pero es un poquito más robusto. Sin embargo, pese a este tener, digamos, arrancador, o sea, este mismo componente puede arrancar el vehículo, empiezan a mantener el mismo diseño de un arrancador, un starter, que pueden utilizarse en condiciones de emergencia. Entonces, esta parte, digamos, ya les invito a hacer, o sea, que pueden encontrarse con esto. Ahora, esta parte de aquí, miren, el bus de batería normal viene de 12 voltios y por ahí, miren, empieza a haber un bus digamos, este bus, que no es un bus de comunicaciones, sino es un bus de transmisión eléctrica, ¿sí? Es de 48 voltios. Y mire, y el cable no es rojo. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Entonces, vamos digamos, cambiando algunos paradigmas. Entonces, está conectado también a este generador. Entonces, este sistema integrado está manejando ya un voltaje que no es el de 12 voltios de un sistema normal o convencional, sino empieza a manejar sistemas de 48 voltios. ¿Para qué lo hacen? Simplemente lo hacen para hacer que el vehículo no esté encendido todo el tiempo durante el funcionamiento. ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, en una condición de manejo, en una condición de, por ejemplo, una parada en un semáforo, este tipo de vehículos pues está consumiendo localmente una emisión de gases que no se convierte en un trabajo, que no se convierte en una potencia en las ruedas. ¿Sí? Entonces ese torque en las ruedas no se produce, no es necesario gastar energía. Los fabricantes dicen pues apaguémoslo, ¿sí? Y por ahí se ocurrieron estas tecnologías de estas soluciones, apagan eso y pueden parar de emitir, paran de emitir también gases contaminantes a la atmósfera. ¿Y eso qué provoca? Provoca una mejor, digamos, eficiencia energética. Por ahí, por favor, ir tomando apuntes de las preguntas que van a hacerlas. A veces es mejor irlas colocando en el chat, porque las vamos a tratar de contestar, digamos, un poquito más acumuladas. Miren por acá, sí, la parte posterior del auto, sí. Nosotros ya vemos un sistema, una batería, las baterías normales que se llaman de lead acid, que normalmente nosotros le conocemos como las baterías de plomo ácido, ¿sí? Tienen un voltaje de 12 voltios y existen componentes que pueden convertir, ¿sí? Convertir, y aquí dice clarito, es un convertidor de voltaje de 48 a 12 voltios. Fíjense acá, una batería de 12 voltios. Y por otro lado, miren, en el lado de acá, aquí podemos ver que existe una batería de 48 voltios. Esta batería puede ser de iones de litio, ¿no? Algunos dicen también podría ser de níquel metal hidruro, pero también existen otro tipo de baterías, dicen, bueno, puede haber hasta de platino, ¿sí? Y existen de estos tipos de 48 voltios, más de las que se conoce. A mí en los cursos me presentaban, por ejemplo, cuando yo me especializaba hace algunos años, que estas baterías deberían ser, por ejemplo, de litio, lo más ligeras posibles. Pero hemos encontrado que existen también baterías que tienen más celdas, ¿no es cierto? Más celdas, hasta 20 celdas que cubren los 48 voltios. Todas esas cosas las vamos a ir explicando. Entonces, según la tecnología, vamos a ir sumando un cierto valor de voltajes de unidades que nos van a permitir estos 48 voltios. Pero, ¿qué ventaja tiene este sistema? Digamos que el alto voltaje en corriente directa en los vehículos se está considerando un valor desde los 60 voltios. Entonces, estos dispositivos se trabajan de una manera de bajo voltaje.
sí, pero se siguen trabajando con procedimientos de seguridad. ¿Qué quiere decir? Posiblemente una electrocución en estos sistemas de pronto no le mata, sí, o de pronto no le altera su vida, pero sí puede haber otros riesgos de explosión, quemaduras y demás. Debemos tomar mucha precaución, sí. Hay gente, he visto mucho en los talleres que no utilizan todos los componentes, porque por ejemplo en los vehículos, digamos, un vehículo híbrido ya maneja baterías de más de 200 voltios, un vehículo eléctrico más de 250, puede llegar a 350 voltios tranquilamente. Pero al final del día, ¿qué es lo que sucede? Sí, no se toman las precauciones porque no se conocen los riesgos. Una persona puede tocar un cable que aparentemente está aislado, pero perdió algo que se llama resistencia al aislamiento. Y esa resistencia al aislamiento, combinada con una masa y con la suerte, hace que su corazón llegue a algo que se llama barrera. Sobre los 20 miliamperios usted tiene una alta probabilidad de muerte, no importa el voltaje. Entonces, claro, muchos técnicos dirán y me dicen, mire ingeniero, sabe que nosotros topamos los cables de la bobina y ahí existen 16.000 voltios, 20.000 voltios, yo los he medido. Dice, claro, pero esas son fracciones de microsegundos que se produce y la chispa y poco a poco le sigue generando dolores. Entonces aquí hay que concientizarnos, debemos saber que debe usted saber qué procedimiento tiene cada vehículo y eso todo fabricante le va a dar esos procedimientos, hay simplemente que irlo a buscar. Con eso que sabe ahora usted ya puede ir a buscar y le dice inclusive el tiempo en que todo el bus se encuentra desenergizado. Sí. Correcto. Entonces, en base a esto, nosotros nos damos cuenta, volviendo al tema, sí, volviendo al tema, que es que ya van conviviendo dos tipos de sistemas, un sistema de 12 voltios, un sistema de 48 voltios, que tiene un control integrado. ¿Qué quiere decir? Todo el proceso de cálculo de estas celdas, ¿sí? Lo está haciendo un Battery Management System, igual que un vehículo híbrido completo o de más de 200 voltios. Inclusive algunos tienen sistemas de ventilación que ya los vamos a ver. Lo que cambia es que no hay siempre la refrigeración es por aire. Y aquí que vemos un convertidor, el que hace que convivan los dos sistemas, un convertidor de CDC, que mucha gente ya se empezó a familiarizar en los apagones, sí, si no sabían, y con otros elementos que se llaman inversores, pues existen los convertidores y los inversores. Los convertidores están generando una conversión del mismo tipo de energía. En este caso DC viene de direct current de 48 voltios a, por ejemplo, direct current o corriente directa de 12 voltios. Entonces, esto como una introducción general para que todo el mundo entienda lo que viene. Aquí, aquí ya les muestro el mismo vehículo, pero de una manera más completa, ¿no? Entonces dicen, bueno, aquí ya podemos observar este motor de 3.0 litros V6. Wow, o sea, es un motor que dice, bueno, pero ¿qué tiene de eco? Pues tiene muy poco de eco, pero sí tiene un buen control de apagado del motor, sí. Pero, por ejemplo, en la actualidad existen tecnologías que se llaman dowsizing, que también las estamos estudiando, que simplemente dicen, bueno, es un motor de 1.000 centímetros cúbicos turboalimentado que tiene un comportamiento, sí, que tiene un comportamiento como que fuera 1.200, 1.300 centímetros cúbicos, porque aquí no importa, a la final, la potencia que yo tengo en el motor la voy transmitiendo por este árbol de transmisión que estoy señalando a un sistema, sí, después de un sistema de transmisión a un sistema diferencial. Y la potencia que al final los ingenieros diseñamos es esta potencia, la que está en las ruedas. Sí, entonces, claro, en un dinamómetro, en un dispositivo donde se mide esa potencia, se mide la potencia en las ruedas y se va también haciendo una comparación de la potencia motor. Ahora, ¿qué hacen estos dispositivos? Este motorcito pequeño, comparado con todo este motor gigante, pues es capaz de generar cierta potencia alimentando al mismo motor. ¿Qué quiere decir? Que a veces este motor pequeño
va a generar una potencia en el eje del cigüeñal del motor. Y el eje del cigüeñal es justamente donde toda la energía de la combustión de todos los pistones se termina, digamos, como acoplando. Esa se lleva finalmente a la transmisión y termina finalmente dispuesta en el eje reductor, perdón, en el conjunto reductor o diferencial en las ruedas. Pero mire, aquí lo que nos sirve es identificar los componentes. ¿Este qué componente era? Para hacer memoria, un convertidor de un bus de 12 voltios a 48. El 2 era un- una batería de ácido, por ejemplo, que puede ser una de lead acid de 12 voltios. ¿Esto qué es? El conjunto donde se encuentra montada todo lo que se refiere a la batería de 48 voltios. Por ejemplo, si es un Swift, va a estar, por ejemplo, en el lado del pasajero, ¿sí? Y así distintos componentes. Pero usted necesita el manual, ¿sí? Esto ya, no, ahora la mecánica se ha especializado tanto que se llama ya ingeniería automotriz, ingeniería de mantenimiento y diagnóstica automotriz, que termina haciendo que usted deba saber un poco más. Y esto ya no es solo el alternador, es una máquina eléctrica que puede ser generador o puede ser también motor. Cuando es motor, genera energía y mueve el cigüeñal, ¿sí? Eso permite que el vehículo arranque, ¿sí? Y también cuando el vehículo está funcionando, genera o acopla la potencia de este componente con toda la potencia que se genera en el motor. Y esta hibridación ligera entonces no solo sirve para arrancar, sino que también sirve para mantener una velocidad de pronto inercial. Va sumando potencia. Entonces, toda la potencia que generaba este motor se suma a esta potencia que genera este pequeño motor eléctrico. Y sumadas las dos generan una nueva potencia equivalente. Entonces es igual que un vehículo híbrido, digamos, completo, sino que funciona de una manera, digamos, distinta. Y mucha gente ahora, digamos, muchos técnicos a veces no logran, sí, muchos ingenieros tampoco logran, eh, digamos, vencer este miedo, ¿no? A empezar a estudiar estas tecnologías. Y les cuento que usted con un escáner genérico ya puede empezar a estudiar estas tecnologías y profundamente estudiar métodos de reemplazo, programación y demás con algunos escáneres especializados. Perfecto. Avanzo un poco más, sí, avanzo un poco más y llegamos a unas pequeñas conclusiones. Entonces, de este análisis nos da que tenemos, digamos, el MyHybrid resulta ser un sistema propulsor con electrificación ligera, que en Audi se llama Basbelt, ¿sí? De banda, esto A de alternador y S de starter. En este caso tiene tecnologías de baterías de litio, ¿sí? Y es un sistema de 48 voltios y una capacidad de carga de 10 amperios hora. Entonces, fíjense en qué dos componentes son importantes, el voltaje y la capacidad de carga. Y la capacidad de carga se mide en amperios hora y el voltaje en voltios. La circulación de carretera inercial lo puede hacer con el sistema entre 55 y 160 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Una vez lograda esa velocidad, yo tengo que hacer un mantenimiento de esa velocidad. Lo difícil en un vehículo es vencer toda esa inercia para ponerla en marcha, ¿sí? O sea que quiere decir que en primera marcha yo consumo muchísimo, ¿sí? Más energía. Pero si estoy inercialmente andando, ¿sí? Básicamente yo voy poniendo cierta potencia para ir manteniendo esa velocidad, le voy entregando esa potencia. Y a veces yo tengo que o puedo yo tener el motor apagado. Entonces, dentro de este rango de velocidad a este vehículo, se le pudo, o los ingenieros lograron generar esta asistencia. Y además, sí, para cargar la batería y dar asistencia al freno, hicieron una recuperación en retención, que quiere decir cuando usted está frenando, sí, o cuando se acelera o deja de acelerar, sí, este mismo, y regreso un poquito. Este mismo componente, el que acabamos de ver, ¿sí? Es el que empieza a convertirse en generador y empieza a absorber toda la energía que viene del frenado regenerativo, viene de estas rueditas y va a través del motor que está apagado, se sigue moviendo el cigüeñal y
mueve este, este dispositivo a través de la banda, ¿sí? Y empieza a cargar todo este sistema, ¿no es cierto? Todo este sistema que alimenta las baterías de 48 voltios, que ya lo vamos a mirar más a detalle con otros ejemplos. Ahora, entonces esa recuperación en potencia, como se mide en el sistema internacional, puede ser hasta de 12 kilovatios, por ejemplo. Comparado con unos 150 kilovatios, 12 kilovatios es muy poco, ¿sí? Pero sigue siendo importante porque esa energía antes de los frenos se convertía solo en calor. Ahora también se convierte en energía eléctrica. Pero como es una hibridación ligera, no absorbo tanto como por ejemplo en un híbrido completo, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene cuando se apaga? Sí, digamos que eso sería como la conclusión de este análisis. ¿Qué ventaja tiene que cuando se apaga el motor de combustión genera emisiones locales cero en lapsos de tiempo cortos? Ejemplo, 40 segundos. Y aquí solo quería que vean un pequeño video que yo lo tengo preparado, ¿sí? Un pequeño video que yo lo tengo preparado. Solo permítame eh, compartirles inmediatamente, se me fue, y compartirles inmediatamente el video. Sí, que está por acá. Un segundito, por favor. Sí. Cosas de la virtualidad, ¿no? Voy a buscar el videíto y solo quería que me confirmen si ven mi pantalla con el video. No estoy mostrando ahora un video, sí, donde dice Audi A8, sí. Solo quiero que observen esta parte. Este Audi A8, pues es el vehículo que yo les estaba comentando, pero la parte que quiero que visualicen, me confirman si están observando la pantalla, por favor. No se observa, dije. No se Sí, observa. sí se Sí, observa. sí se observa. Ya, bueno. Ahora sí. Ya, claro, sí, se demora un poquito en actualizarse, ¿no? Estoy poniendo play, ¿sí? Veamos qué pasa con esto. Se me dice, hubo un pequeño error, ¿sí? Pero para eso yo tengo el link que le tengo acá, ¿sí? Todo puede pasar. Es en vivo, así que eh, muchas gracias por su paciencia. Entonces yo le voy a colocar en el minuto donde quiero que observen, porque esto es una cortesía, ¿sí? Y no se puede ver. Espérenme un segundito. Sí, eso que estaba preparado. Es por el tráfico de... sí. Yo estoy pulsando. Bueno, pero de todas maneras puedo irme por otro recurso, ¿no? No hay ningún problema. Eh, vamos a mirar, sí, vamos a mirar un poco este sistema. Sí, este sí se deja visualizar, ¿sí? Que era mi plan B, fíjense, ¿sí? Aquí vemos el sistema operando. En este caso, ustedes observan el motor de combustión, ¿sí? Este motor de combustión, y aquí ven una especie de componente, ¿no? Que este componente también a veces suele venir en la parte posterior, o puede venir adelante o atrás, ¿sí? Entonces, ustedes ven cómo esta energía, pues, permite que el arrancador, que va a estar en la parte de atrás, vaya proporcionando energía, pero sigue siendo un sistema híbrido mediano. Mire, tenemos la misma arquitectura que yo les estaba indicando, sí, pero este motor, miren, este motor está entre el motor y la caja. Aquí vemos otros componentes, miren, los componentes que son de un vehículo híbrido normal, un híbrido completo, son muchísimo más grandes, sí, y requieren otras medidas de seguridad. Aquí tenemos este switch, el interlock, pero en estos sistemas de 48, las cosas cambian un poquito, ¿sí? Entonces tenemos estos componentes, que es el convertidor de CDC, ¿sí? Pero es mucho más pequeño, ¿sí? Todavía es muchísimo más pequeño
y está montando en esto. Y fíjense acá, en el otro caso, pues este es un tema del alternador, ¿no? Un alternador normal. Pero luego de un tiempo, estos sistemas se pueden convertir en otra cosa. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener, por ejemplo, una bomba eléctrica de tipo, eh, o sea, una bomba de líquido refrigerante de tipo mecánica. Puedo tener inclusive un compresor, tipo una turbina más eléctrica, ¿no? Y muchos componentes, por ejemplo, eh, por ejemplo, el aire acondicionado que ya sea de tipo eléctrico, que pueda ser alimentado con los mismos 48 voltios. Esto en los vehículos de alta gama ya es una realidad. Y por aquí, sí, por aquí algo similar, miren. Aquí se combinan inclusive temas mecánicos, por ejemplo, esta barrita que tienen aquí, que es la barrita de torsión, ¿sí? Van haciendo una combinación para mantener la estabilidad, ¿no? Vamos más adelante. En este caso, el sistema, miren, se llama ISG, es Integrated Starter Generator, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es por un lado un motor de arranque y por otro lado es un alternador, ¿sí? Y miren dónde está. Está como un sándwich, ¿sí? Otro tipo. Se encuentra entre un motor, ¿sí? De combustión y se encuentra entre una transmisión. En un vehículo híbrido más grande, ya estaría, digamos, estos motores suelen estar dentro de la misma transmisión. Pero es importante que ustedes vean varios factores. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Que algún momento, por ejemplo, en una situación de un semáforo, observen lo que pasa aquí, el motor de combustión, sí, llega al semáforo y se apaga, mire, ya se cambió. Y cuando está en verde, sí, y se dan las condiciones, sí, se enciende el motor eléctrico. O sea, el motor eléctrico termina siendo arrancador. Viene a ser exactamente lo mismo. Asimismo, en cierta velocidad, por ejemplo, el motor se apaga, sí, pero puede ir tomando energía para darle una velocidad de vela al mismo, simplemente una pequeña velocidad de mantenimiento. Esto era un poquito el tema inicial, sí, va a haber más y les va a gustar mucho lo que viene. Entonces, este tipo de componentes, sí, estaban ya en el London Site desde el 2009, fíjense. Tenían este tipo de componentes. Posiblemente no hemos, digamos, como que nos tomaron la lección a muchos que no nos preocupamos con este tema de la tecnología de asistencia integrada, ¿sí? Y también, obviamente, pues en ese entonces estaban ya en Mercedes-Benz. Ustedes ya vieron un modelo un poquito más actual en este video, ¿no? Pero ¿qué dice? Que básicamente usted aquí esperaría tener otro componente, ¿no? Por ejemplo, un volante de inercia. Pero aquí está teniendo este componente que es el motor eléctrico, ¿sí? Puede ser de imanes permanentes, no puede ser de imanes permanentes, pero es un motor de inducción, ¿no? Aquí se genera algunos funcionamientos. Esto un poco más orientativo, déjame irme a la parte grande para ir desarrollando. Y miren, y todo este vehículo, sí, todo este vehículo empieza a tener ya otro tipo de diagramas, otro tipo de manuales, otro tipo de caracterizaciones. Miren, ustedes se van a encontrar, por ejemplo, el tema de la topología de 48 voltios. Alguien que ha visto esta palabra topología, alguien más avanzado, dijera, este es un tipo, cómo es la red, cómo está distribuida una red. En este caso, una red eléctrica, sí. O un bus eléctrico de 48 voltios y que convive con el de 12 voltios, que es el que nosotros tenemos para, por ejemplo, las bombillas o el tablero de indicadores o la misma computadora del vehículo. Y aquí vamos teniendo algunos componentes especiales, ¿sí? Como por ejemplo, dice un
BMS. ¿El BMS qué es? Es una electrónica que va monitorizando el estado de, por ejemplo, de carga de la batería, ¿sí? Y también tiene unos dispositivos que van controlando la temperatura. Un convertidor de CDC, que ya habíamos dicho que convierte el bus de 12 en 48 o bidireccional de 48 a 12 voltios. Y un inverter. Pero el inverter que se vio como ese componente grande que se mostraba en el video, que les digo que es de los híbridos completos, el inverter está colocado en el ISG, o en este caso en el bus, ¿sí? Que es del mismo nombre, básicamente, ¿no? Una forma de decirlo nada más. Y este inverter se encarga de, ¿sí? Se encarga de convertir esta energía, invertir una energía de corriente directa en una corriente alterna. Para los que no entienden esta parte, es simplemente como decir la energía que yo tengo en una pila o en una batería de auto, que es de como, que tiene polaridad más menos, y una que no tiene polaridad y que encontramos, por ejemplo, en la red eléctrica de la casa, donde conectamos nuestros electrodomésticos. En este caso, en la casa tiene una fase y un neutro. Aquí tienen tres fases, ¿sí? Y estas fases son las que se alimentan a través de un control electrónico y terminan generando un movimiento de esta máquina eléctrica. ¿Y esta máquina eléctrica qué hace? Vuelve a mover el motor de combustión interna. Muy interesante ir conociendo mucho más de estos dispositivos. Y ahora vamos al Audi A8, componente por componente. Lo que ustedes querían ver de alguna manera, fíjense aquí y les amplío. Nos dice que tiene una designación que dice 48 voltios, ¿sí? Y 12 voltios. Es donde está esta caja donde se encuentra incluida la batería, ¿sí? Y está incluida el bus de 12 y 48 voltios. En esta caja está el convertidor de CDC. Una denominación 00C4 y una comunicación CAN. Sí, o sea, ¿qué quiere decir? Que tiene un control, o sea, tiene una red de comunicación en el área del controlador, ¿sí? Bajo, bajo un protocolo de comunicación. Y la novedad aquí es que los terminales, en vez de, se llaman 40 y 41 el positivo, ¿no es cierto? 40 y el 41 negativo, ¿sí? Y el terminal de 12 voltios, como en todos lados, se llama 30, ¿sí? Si fuera negativo, puede ser 31. Entonces, más o menos lo que hacen es, el sistema de 48 voltios le está poniendo el 4, ¿sí? Y el 41 al negativo, ¿sí? Y listo. Entonces aquí nos damos cuenta que estos sistemas tienen algo como un ventilador y van a tener una parte, ¿sí? Dicen un conector de 3 vías para algo, ¿sí? Posiblemente por aquí salgan y aquí dicen, aquí tenemos algunos lugares donde nosotros debemos describir claramente esas especificaciones y les voy a mostrar cómo son, ¿sí? Otro tipo de baterías, sí, lo mismo. Una batería como la que sí se encuentra montada en el auto, o sea, en ese Audi podrían haber venido las dos. Aquí dice BMW, ¿no es cierto? Volkswagen, sí. Y igual, comunicaciones, digamos, comunicaciones avanzadas para saber el estado de esta batería. O sea, está todo monitorizada por una eco. Voltaje de operación 48 voltios. Una capacidad en amperios hora, sí, que decía ahí en la hoja técnica, decía 10, pero realmente es de 9,6. Esto ya es una capacidad específica. Y el número de celdas, 13 celdas. Entonces ahí, si yo dividiera los 48 voltios para las 13 celdas, yo me daría un número parecido a este voltaje de cada celda, 3,68 voltios. Entonces, ese monitor que puede estar, digamos, implementado acá, va a estar siempre viendo que no haya diferencia entre esas celdas. Por aquí tenemos más cosas, por ejemplo, miren, aquí está algo que parece que dice acá como un fusible, ¿no es cierto? Puede ser un fusible, ¿sí? Que es diseñado para el reemplazo. O sea, aquí hay dice usted solo accede al fusible, pero a lo demás no accede. Pero hoy les voy a contar un poco
qué más existe dentro. Entonces, vamos a mirarle, miren, esta batería, le empezamos a hacer un análisis y vamos en un programita, y vamos sumando todos esos voltajes de 3,68 voltios. Nos damos cuenta que nos da 47,84. O sea, este valor, sí, no es malo, es súper bueno. Dice 48 voltios. ¿Y qué quiere decir? A veces van a encontrar un letrerito en estos My Hybrid que les dice que, bueno, cuando está totalmente llena la pila va a estar cerca de este valor, 48 voltios. Cuando el indicador indica una descarga, ¿sí? Va a estar, digamos, más abajo. Y resulta que a veces, bajo esas condiciones de una ineficiente carga o de una carga no suficiente, no se activa el sistema Start-Stop. Y ahora, ¿cómo es por dentro? Bueno, pues por dentro hay muchas cosas. Miren, aquí, este muchacho de aquí es el relevador, sí, es un relecito. Aquí nos ponen unas características, como por ejemplo, dice que, que puede soportar inclusive por ahí, no sé, son cientos de amperios, ¿sí? Y todas esas características, pues ustedes van a ir observando, ¿no? Van a ir observando si es que, por ejemplo, quieren probar este tipo de componentes, pero tienen que, antes de probar, seguir unos procedimientos estándares para que ustedes así puedan ya manipularlos, digamos, con ese tipo de protección. Digamos, ninguna, ¿no es cierto? Pero hicieron un paso previo para ir probando, ¿no? Hay momentos que tenemos que colocarnos toda esa protección y luego una más ligera para poder manipular. Este BMS es el que les digo que monitoriza todas las celdas de litio. Cuando son de litio, baterías que pueden ser explosivas de algún modo, se trata en que todo esté perfectamente, que no superen, por ejemplo, los 25, 35, 45 grados, ¿sí? Entonces, a veces, inclusive, hay sistemas que se puede, digamos, ventilar. Algo, digamos, muy rápido, ¿sí? Y, por ejemplo, si ustedes usan un tipo escáner, ¿sí? Un escáner de estos les va a dar algunas, digamos, identificaciones. Si pusieran aquí control de unidades y si y ponen por acá algunas funciones especiales. Por ejemplo, mire, una que tiene que ver con el reemplazo de la batería. O sea que estos muchachos, cuando yo reemplazo o hago mantenimiento de la batería, ¿sí? ¿Qué tengo que decirle? Tengo que decirle alguna vez, pues te cambia la batería y seguir las instrucciones que cada fabricante va generando. Entonces, eso sí hay que estudiarlo, pero muy detalladamente. Y por ahí, por ejemplo, dice si todos los componentes están conectados, si está desconectada la alimentación y también puede ser restaurar todo el sistema de 48 voltios, o sea, muchos procedimientos que son, digamos, no comunes. Pueden ver, por ejemplo, si es que la velocidad del IGS o, digamos, o alternador, arrancador integrado, ¿sí? Es positiva o es negativa para saber si está cargando o está descargando. Y se evitan, por ejemplo, ver si es que dicen la corriente es positiva y negativa, comparan ese movimiento con una pinza amperométrica y siguen adelante en su diagnóstico. A veces, todo lo que se haga tiene que ver con la herramienta de exploración. Pero esa herramienta de exploración es útil si nosotros conocemos, por ejemplo, este diagrama, sino que estamos haciendo, viendo datos, adivinando y básicamente confiando un poco en la suerte, ¿no? Pero fíjense, yo ya sé, ¿no es cierto? Que este señor de aquí es el convertidor, ¿no es cierto? Que este convertidor lo puedo encontrar sobre esta batería, ¿sí? Que este convertidor es un elemento que me va a alimentar el bus de 48 voltios de la batería. Y aquí tengo estas partes que son algunos consumidores. ¿Qué me puede consumir? Los 48 voltios, pues lo que haya determinado el fabricante que consuma 48 voltios. Pero de lo que estamos hablando, ¿sí? O puedo yo ampliar algo que consuma 48 voltios. Pero en este caso, alimenta, por ejemplo, el motor de el sistema integrado, ¿no es cierto? El BSA o BAST, ¿sí?
que es el IGS, que también le llaman ahora internacionalmente. Un alternador y un arrancador. Y cuando este también genera, igual alimenta el bus, carga la batería y puede cargar a través de este convertidor esta batería de 12 voltios. Puede servirnos de esta energía para dar arranque, o sea, la energía de 48 voltios convertida me permite dar arranque. Dar alimentación a la radio, al elevalunas, a los vidrios, todos esos componentes que funcionan con 12 voltios. Algo adicional, pues, es hablar ya de las conversiones energéticas de esto, pero tomando otro modelo, ¿no? Un modelo, digamos que sí ha generado bastantes ingresos a los talleres últimamente, de lo que yo he estado comentando, y que a veces, por falta de una mano de obra, pues, calificada, pues, se empieza a generar un poquito de problemas. Vemos aquí, miren. Vemos un diagrama de flujo energético. Un flujo energético que va directamente alimentando los componentes, como por ejemplo, ¿cuáles? Los componentes que son la transmisión. Aquí podemos pensar que hay un embrague, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el motor, ¿sí? El motor de combustión. Y aquí ese IGS, ¿no es cierto? Aquí en la marca Kia se llama MHSG. ¿Qué significa? My Hybrid, ¿no? Starter Generator. O sea, esto es muy importante porque a veces dice este componente de otra cosa. Pues usted ya con lo que hemos ido aprendiendo, visualizando, ¿sí? Que entendería que la Bueno, gente les pueden compartir, ¿sí? Les pueden compartir estas diapositivas, ¿no? De pronto le voy a dejar a César, ¿no? Para que cuando se comuniquen con César él les pueda compartir. Ustedes ya tienen acceso a esta información, ¿sí? Esta información que es muy demorada para encontrar. Entonces, miren, esta batería de 48 voltios, ¿sí? Y puede estar conectado con un sistema de bajo, ¿no es cierto? Bajo de corriente directa. Y por aquí, fíjense, en el diagramita este dicen que cuando existe el frenador regenerativo, ¿sí? Se toma esta energía de los frenos, ¿sí? Esa energía de los frenos viene a través de la transmisión, ¿sí? Y puede ir cargando este bus. Claro, en el momento de arranque, ¿qué hace? En el momento de arranque, lo único que nos dice es que este bus de 48 voltios, ¿sí? Este bus de 48 voltios mueve el motogenerador y arranca. O un motor de arranque, como fue en el caso de porque pueden o no pueden tener motor de arranque, va a hacer que esto se encienda, ¿no? Digamos que de un flujo. En la otra diapositiva se visualiza mejor, no, ¿sí? pues así. Se visualiza mejor este tema. Entonces, nos fijamos un poco que a veces este señor, este muchacho, este dispositivo, ¿no es cierto? My Hybrid Starter Generator, va generando alimentación a la batería de 48 voltios, ¿sí? Y digamos que aquí dicen, bueno, pues el flujo energético como que el recorrido mecánico es independiente, no puede estar acoplado, no, pero la transmisión no está jugando un papel acá. Este se ve un poco mejor. Aquí es la parte que, digamos, se vuelve interesante. Cuando yo arranco el vehículo, ¿sí? O cuando yo estoy generando también potencia adicional para sumarme a qué? A la cadena cinemática. Como se dan cuenta, y yo les expliqué al principio, la idea es que todo se mira, todo el flujo se mira en las ruedas, ¿sí? No importa lo que pase antes de las ruedas, sí, las ruedas lo único que necesitan es una velocidad y un par, y estas generan solitas potencia. Por otro lado, sí, por otro lado, les cuento también que, por ejemplo, cuando se carga, ¿no es cierto? Se carga este sistema, pues este sistema también va generando voltaje hacia hacia las baterías, ¿sí? Hacia las baterías que puede venir del
frenado regenerativo, ¿sí? Y bueno, a la final, y esta es una parte como para concluir esta parte, ¿qué nos dice aquí? BSA Control Module, ¿sí? ¿Y esto qué es? Es un sistema de batería assembly, sí, Battery System Assembly. ¿Qué nos dice esto de otra manera? Nos dice que este es el diagrama eléctrico que yo tengo que tener antes de ponerme a revisar cualquier auto, ¿sí? O sea, por más expertos que tengamos, no tenemos el conocimiento sobre este sistema. ¿Qué nos toca ver? Nos toca ver la información técnica, primero nos toca prepararnos. Este conector, que les decía que puede venir muchas cosas, pues aquí se va describiendo qué es. Uno es el que nos dice eh, el on. Este nos viene de un contacto. Otros componentes que nos vienen todo el tiempo se están alimentando son los que nos dan la memoria. Otro componente que está siempre conectado es la tierra, ¿sí? Y viene de un sistema posiblemente de 12 voltios, ¿sí? Ahora, ¿sí? Ahora miren, aquí conviven estos sistemas con la batería digamos, con la computadora del motor. Y este componente del que les digo que es el alternador grande, o no, ya no es un alternador grande, eso se llama, sí, es un arrancador generador, o sea, es una máquina eléctrica que es reversible, que se llama ISG, se llama de diversas maneras para este tema. Y esto es lo que le hace híbrido. Pero estas dos, tanto la computadora del motor, como la computadora de este mismo control de este alternador se están comunicando a través de redes CAN y también, ¿sí? Se están comunicando con la batería, perdón, con la batería que es este módulo, ¿no? O sea, la batería tiene un módulo, ¿sí? Y miren, que aparte de la batería para poder, sí, miren, aquí está como que la batería es lo pequeñito. Esta batería tiene como 48 voltios, ¿sí? Y si nos fijamos, ¿sí? Hay un terminal positivo del generador y hay un terminal negativo del generador. ¿Cómo diferenciamos de un alternador normal? Nos fijamos de nuevo. Vamos a regresar unas, unas paginitas para que ustedes puedan ver. Miren, ¿qué quiere decir? Que este fácilmente diferenciado es porque este va a tener un punto positivo y un punto negativo. Va a ser una forma. Los alternadores tienen un positivo y se hace la tierra con el chasis. Entonces ya hay una diferencia, pero viene del diagrama eléctrico. Usted con eso puede ir diferenciando estos sistemas. Y me voy rapidito para ir concluyendo estas últimas partes, ¿sí? eh, Tiene internamente ese relé, ¿sí? Ese relé cuando pasa la energía o alimenta o cierra el caminito para que esta batería entre al bus de 48 voltios, todo se monitoriza a través de un sensor de corriente. Y ese sensor de corriente pues tiene también una alimentación, tiene un lugar donde va a entrar el bajo rango de corriente, unas corrientes muy pequeñitas y unas corrientes de un rango más alto. Y aquí que dice current sensor, es un sensor de corriente. Y por otro lado, esta alimentación, cuando se dan las condiciones para poder alimentar este relé, o sea, hacen una prueba, ven que no existe, por ejemplo, un desperfecto en el sistema que puede comprometer otros elementos o provocar algo, este se queda cerrado, entonces a veces como que este es el que permite que todo el sistema de 48 voltios esté pendiente. Y un procedimiento que se hace en este caso es justamente esperar un tiempo, ¿no es cierto? Que antes de empezar a desconectar, podemos hacerlo inclusive basados en un programa, ¿no? En un programa específico de las baterías. Pero esto hay que dejar que por lo menos pasen 30 segundos de desactivación para que todo lo que, digamos, todos
todas estas borneras vayan generando o vayan desenergizando todos los sistemas, ¿no? Si aquí fluye una corriente, también se puede ir generando ciertos, ciertos defectos de almacenamiento de corriente, ¿no? Entonces, si hay dispositivos como condensadores u otros componentes, pues esos también almacenan corriente. Hacemos que todo básicamente se elimine. Después de 30 segunditos, pues ya podemos empezar a tocar. Pero hay que seguir paso a paso el manual del fabricante. No hay un procedimiento genérico, ¿sí? Bueno, muchos dicen, pues cuando desconecto la batería de 12 voltios, pues esto hace que no haya comunicación y esto nunca se va a activar. Entonces, por ahí tratan de tomar como un procedimiento de referencia, pero cada sistema tiene su procedimiento, hay que leerlo y hay que irlo aplicando. Por eso no les digo que hay un procedimiento genérico. Más bien, les invito a prepararse en estos dispositivos. Esto ya les sirve un poquito más al conductor. La monitorización de estos sistemas, digamos, el conductor que usted tiene que, como profesional en esto, leerse todito el manual también del usuario y también leerse el manual de reparación para poder atacar. Existe básicamente unos modos que son modo arranque, ¿no es cierto? Donde arranco en start, un modo de descarga, donde esta batería genera una asistencia, ¿no es cierto?, a todo ese sistema y poco a poco se va descargando, ¿no es cierto?, pasa de un estado cargado a descargado. Y la conducción normal, que puede, cuando acelero, ocupar la energía del motor y la energía de el motor, digamos, el motor convencional y la energía del motor eléctrico, este, ¿no? Y de aceleración. Cuando yo decelero, ¿sí? O dejo de acelerar, simplemente me va cargando el sistema. En el video que al inicio les iba a mostrar, justamente ahí se ve cómo se carga y cómo se descarga, pero les voy a pedir que les compartan en la presentación, pues para que no se queden, digamos, intrigados, ustedes van a tener acceso a ese video. Y ese video, pues, lo van a reproducir, ¿no? Eso vamos a hacer. Le voy a pedir a César que me ayude con esa partecita. Bueno. Estas baterías de litio del Stonic. Mira, estas ya tienen un voltaje de 45 voltios, pero son sistemas de 48 voltios, sí. Pero cuando estos 48 voltios pueden generarse totalmente sobrecargando un poquito la batería, ¿no? En unas proporciones adecuadas. Pero mire, la diferencia entre una y 8 es que tenía una célula menos y nos ponen un voltaje de celdas más cargadas. Hacemos 3,8 esto por 12 y se nos va subiendo este número. Y la capacidad muy similar. Esto estamos sacando de Kia, ¿no? Entonces, estos sistemas de 48 voltios, pues el nominal es el que me da aquí. Es el que yo tengo que tomar de referencia. Entonces, no todos los vehículos son iguales. Por otro lado, dejen ver si tengo algo adicional, con un DTC. El sistema híbrido, igual que en el sistema, digamos, un híbrido completo, va a tener unos códigos. Estos códigos, sí, van a tener una denominación P0A. Eso significa que tienen que ver con el sistema híbrido de la, sí, con el sistema híbrido que está implementado en este vehículo, ¿sí? Entonces, este es el código, ¿no es cierto? Que ustedes van a encontrarse muchos similares en un vehículo, digamos, más grande. Entonces, digamos que este ejemplo que tratamos de utilizarlo para dar una explicación breve, ¿sí? Y que les introduzca estos sistemas, nos sirve, ¿sí? Y miren, aquí nos dice cómo se genera la detección del DTC. Tiene que haber una monitorización del voltaje. ¿Quién lo hace? Ese sistema que les decíamos que es el BMS. Y para monitorizarlo en el tablero, va a pasar de pronto por la SM, el módulo del motor, y va
a pasar por un bus que está alimentado por 12 voltios, ese componente que está alimentado a 12 voltios por una red de comunicación, y nos va a decir eh, qué componentes son los que están fallando. Por ejemplo, está fallando un relé, está fallando alguno de los componentes. Pero digamos que estas cosas sí hay que irlas haciendo con mucha pausa, digamos, aplicando. Usted visualiza la falla, hace unas pruebas y, bueno, con un poco de diagnóstico y un poco de componentes, usted ya determina cuáles son los componentes. Estos componentes, digamos, no se reparan a excepción de la batería y es mejor cambiarlos. Y para finalizar, pues como les digo, les invito a prepararse mucho en estos temas que tienen que ver con la electromovilidad. Y miren, si no hubiéramos tenido acceso a toda esta información, pues no hubiera sido tan fácil, digamos, sintetizar este elemento. Entonces, hasta ahí, digamos que en la presentación les estamos dejando una información de interés para que vean, por ejemplo, qué pasa, qué pasa para que este start-stop sea operativo, ¿sí? Y para que ustedes digamos, se motiven a buscar este tipo de información, analizarle, como en este caso se ha hecho, y y que poco a poco, de acuerdo a la preparación, a las certificaciones que ustedes obtengan, digamos, de manejo de la electricidad, manejo seguro de la electricidad, ustedes se sigan preparando. Entonces, hasta aquí, digamos, mi exposición y les vamos a dejar con lo primero que hicimos, ¿no? Digamos, lo que ustedes más o menos ya ahora saben, ¿no es cierto? ¿Qué es un Mild Hybrid System? Que es básicamente un sistema de hibridación ligera o un grado bajo de hibridización de un vehículo de combustión con eléctrico, ¿sí? Entonces, hasta aquí mi exposición y más bien yo le cedería la palabra a César para ver si es que hay inquietudes, hay alguna pregunta, algún comentario, ¿sí? Para ver cómo estamos de tiempo, ¿no? Y Mi les estimado agradezco Inge, mucho, claro, perdón César, les agradezco mucho porque no cualquiera, después de una jornada de trabajo, se sienta y se pone cómodo en su casita y está observando este tipo de conferencias que lo único que hacen es romper un paradigma del conocimiento que ya teníamos, darnos un conocimiento adicional y permitirnos desarrollar nuestro propio conocimiento. Listo, querido Cecitar. mi Eh, estimado Inge, muchas gracias. Realmente un aterrizaje de conocimiento teórico práctico, conceptos de ingeniería netamente aquí en esta noche, ¿no? Y me uno a la disertación del ingeniero en agradecerles, pues, ¿no? A toda su presencia en una jornada que es extenuante de trabajo y seguramente nos estamos dando este espacio para este abre boca, ¿no? Para este abre boca de un pequeño conocimiento en la parte de ingeniería automotriz. Mi Inge, solo vamos a tratar de responder un par de preguntas para ya dar por culminada su exposición. Y la primera pregunta, el ingeniero John Puga menciona, ¿el ciclo del motor sigue siendo Otto o se puede hibridar este sistema con ciclo Atkinson como los HEV completos? sí, miren, ahí también vamos a romper un paradigma, ¿sí? Siempre se ha dicho que, o bueno, yo también cuando he estado en los cursos nos dicen, miren, este vehículo, por ejemplo, de un Prius, es un vehículo de ciclo Atkinson, ¿sí? Pero realmente es un vehículo que tiene un ciclo combinado porque es Otto, sino que el VBTI hace que una parte de ese ciclo sea de tipo Atkinson. Esa parte se la explica muy bien también en una clase de sistemas de propulsión de motores, ¿no? Pero y sí le cuento que hay que mirar bien cómo funciona el sistema VBTI y estos también, si tienen el VBTI, hacen esa eficiencia. Permiten mejorar la eficiencia combinando el ciclo Otto con el ciclo Atkinson. En todos los casos, esa tecnología ya es probada y es antigua y necesita el sistema BBTI. Simplemente es como para que
le permita abrir la válvula para eliminar la válvula de admisión, para que el pistón suba un poquito más rápido. Sí, eso es más o menos y eso hace que tenga más eficiencia. Eso hay que irlo mirando. Es una muy buena pregunta y también una muy buena observación. Entonces le diría que sí, totalmente. ¿Otra Ex- pregunta, Cerquita? Excelente, mi estimado ingeniero Esteban. Pues para terminar, el ingeniero Freddy pregunta, ¿esta máquina eléctrica cómo hace para cambiar de alternador a motor o viceversa? Claro, o No- sea, primero, que las máquinas son reversibles, ¿no es cierto? Y para eso me voy a ayudar de este grafiquito, ¿sí? Entonces, miren, en el modo generador, ¿qué tiene que haber? Aquí no va a haber inducción en el motor. ¿Qué quiere decir? Toda la inducción que genero en el motor cuando yo tengo energía en las fases ya se desactivó. Y cuando yo giro, ¿no es cierto? Giro el rotor, ¿sí? Y ya empiezo a generar, ya empiezo a hacer girar un campo magnético alrededor de, o sea, hago variar el campo magnético alrededor de una bobina, ¿no es cierto? Y eso genera una inducción. Entonces ahí se vuelve a generar. ¿Qué quiere decir? Que estas máquinas son reversibles, pero no son motores y generadores al mismo tiempo, sino que el sistema de control entiende cuando hace funcionar la función motora o generadora. Y eso se hace a través de la electrónica de potencia. Sí, la electrónica de potencia que también es importante estudiar para saber todas estas cosas, ¿no? Pero sí le digo que básicamente un motor funciona como motor y generador. Todas las máquinas eléctricas tienen la capacidad de ser generadores y motores. Depende si le inducimos una corriente para generar un campo magnético variable o si el campo magnético variable es inducido en un cable para generar, sí, toda esta energía. Entonces, esos son ya temas de máquinas eléctricas que son muy bonito explicarles, digamos, de una manera más pausada, más tranquila. Eh, pero sí, se puede, sí. Entonces la respuesta corta sería que sí, se puede funcionar. ¿Cómo lo hacen? Pues el motor mecánicamente hace girar este eje y ese eje hace que gire él o que varíe el campo magnético y se genere una inducción. Toda esa inducción es absorbida por acá y también se puede convertir en corriente directa, que ya son procesos como que de rectificación, ¿no? ¿Sí? De rectificación de una corriente alterna, una corriente continua. Pero eso se hace a través de electrónica de potencia. Es un poquito más allá. La misma electrónica de potencia que se va a aplicar en los híbridos completos también se puede aplicar en estos vehículos que son poco estudiados. Yo les digo que aquí hay una gran oportunidad para las personas que están formándose o que se están tecnificando por sí solos, ¿no? Hay una gran oportunidad porque todo el mundo dice, no, eso hacen directamente en los fabricantes. No, es que eso solo tienen los autos de alta gama. Son sistemas que ahora son comunes, están escalables y son una oportunidad para todos, ¿sí? A veces dice uno se paga un curso y con un trabajo que hizo en un taller o un curso que volvió a replicar, se volvió ese curso a pagar. Y si usted entiende todo, ¿sí? Usted se vuelve en conocedor, luego se compra su herramienta, luego adquiere la información, luego gestiona todos los clientes y se vuelve un especialista experto. Entonces, esto tarda mucho en hacerse, pero creo que mientras más pronto se empiece, porque la movilidad eléctrica está aquí y llegó para quedarse. Eso ya es un proceso disruptivo, no va a volverse hacia atrás. O sea, no hay otro camino que este. Eso se Excelente, sí. Minge. Sí, muchas gracias. Para cerrar, ahora sí, totalmente, me parece esta pregunta bastante interesante. ¿Ecuador estará listo para la transición a la electromovilidad? Pregunta Eh, el ingeniero Fernando. es una perfecta pregunta, muchas gracias. Sí. Bueno, ¿qué tan listos estamos? Hemos pasado por unos temas como apagones, hemos visto que hay unas brechas en la generación eléctrica, pero seguimos siendo personas que sabemos que si toda la energía, digamos, hidráulica, ¿no es cierto? Que se puede convertir en electricidad en las hidroeléctricas.
tuviera esa capacidad que era la que pensamos del 98% de cobertura, pues estaríamos listos, ¿no? Si tuviéramos estaciones ahora, lo que sí va a pasar es que cuando tengamos suficiente mix energético, por ejemplo, eólico, fotovoltaico, bueno, algún día, si es que alguien nos permitiera manejar la tecnología, o nos permitiéramos nosotros mismos atómica, ¿sí? Igual, termoeléctrica, todos los ciclos combinados a la vez, tuviéramos una eficiencia energética total, o sea, tenemos una cobertura energética total. Sin embargo, si no tenemos cargadores instalados en muchas partes, ustedes ya se han dado cuenta, las marcas como Kia, Citroën, bueno, no sé, Mavesa, Toyota, van generando, inclusive si no se han dado cuenta, esto es marca de lujo, Porsche, ya tiene sus escaparates donde van apareciendo. Antes había muy pocas estaciones de carga. Estas se han duplicado, se han triplicado en algunos puntos. Los grandes atractores de viaje empiezan a llenarse de energías. Quizás de algún rato la energía que se regenera en el metro de Quito también se puede convertir en una electrolinera. Entonces, hay muchas formas. Cuando tengamos esas estaciones, digamos, totalmente distribuidas, hay acceso a la electricidad, hay esos sistemas bidireccionales para cobro, tarifa y todo lo demás, tengamos el personal técnico preparado, llegaríamos a una electrificación al 100%. Que eso no va a pasar en 10 años. Pero lo que les digo, que los híbridos, todos los vehículos ya tienen tendencia al downsizing y a la microhibridación. Eso es común, sí. Ya vamos a empezar con un parque totalmente nuevo. Observen las fichas de la Asociación Ecuatoriana de, de Fabricantes o de Dealers del Ecuador, ¿no es cierto? La EAD. Justamente esos ya les están explicando. Por ejemplo, dicen, el Switch ya vendió 1.900 unidades. El otro año vendió 3.600. Y ellos ya les van dando unas perspectivas de cómo va el mercado y poco a poco se va sustituyendo porque cada vez van a ingresar vehículos nuevos con nuevas tecnologías y los vehículos antiguos pues van a ser más costosos de dar mantenimiento, por ende se van a dejar de usar. Algún rato todo se empieza a reciclar. Entonces a la larga la hibridación o la electrificación ya tiene un camino. Microhíbridos, híbridos completos, híbridos enchufables. Sí, hay híbridos, por ejemplo, que son en serie. Sí, por ejemplo, este X-Trail y Power. Sí, son híbridos series que tienen inclusive solo el motorcito, pero toda la tracción termina siendo eléctrica, ¿no? Entonces, sí va a pasar. En Colombia, ellos aspiran en 5 años, sí, 2035, perdón, más o menos en 10 años, tener ya una transición completa. Si nosotros miramos otros países, esperan hacerlo un poquito antes. Nosotros desde el 2025 teníamos una ley de eficiencia energética que iba apuntando hacia, hacia ya hacer unos cambios importantes. La aplazamos hasta el 2030. Entonces tenemos todavía estos pocos años, pero ¿qué va a pasar? Empiezan las grandes inversiones, empiezan los parques solares y ¿qué necesitamos? Que esos parques solares, toda la energía que se produce se consuma porque la energía no se puede almacenar. ¿Qué necesitamos? Estaciones de recarga y el vehículo eléctrico va a ser el ganador en poder armonizar toda la red eléctrica. Entonces, que les digo que 3 años va a ser como otro boom, sí, si es que hacemos buenas inversiones en los sectores energéticos. Si es que no lo hacemos, pues va a ir con ritmo, podría durar hasta 10 años, pero va a haber una fuerte electrificación entre 3 y 10 años. Y ya existe todo lo que son los microhíbridos, híbridos completos. Creo que casi todos los vehículos que vamos viendo son downsizing, ¿no? Todos tienen start-stop, sí. Muchos ya tienen este sistema ISG. Entonces, y aparte cada vez tienen, ¿no? El vehículo chino también, ¿no? Todos tienen. O sea, eh, estamos a un paso de ya decir que estamos ya entrando en una gran autopista de la electrificación. Hay que, hay que echar números, ¿no? Y yo a lo menos yo sí apostaría por este tema. Y si no, me contaba César que en la maestría de autotrónica no solo ven híbridos y eléctricos, ¿no? Sino que también ven todos los sistemas
eléctricos de diésel y gasolina. Entonces, esto es una gran ventaja. Tenemos que prepararnos ya para todo. Aquí ya el técnico que sabía una sola cosa es muy apreciado, pero el que sabe las cuatro disciplinas va a ser el que a la final termine siendo el, el que acapare mayor mercado, ¿no? Eso se cita. Entonces, sí, la Gracias, electromovilidad mi llegó para Inge. quedarse. Muchas gracias. Yo agradezco a todos los participantes realmente que han hecho sus preguntas. Lamentablemente es una sesión de 1 hora, ya nos hemos alargado 1 hora y 20, pero lo importante es haber solventado sus dudas y que tengan esta pequeña muestra, una clase demostrativa de nuestra maestría, ¿sí? Bueno, para las personas que no me conocen, mi nombre es César Fierro, yo soy el coordinador de admisión de posgrado de la Universidad Uniandes. Mi hija, si me permite compartir unas pequeñas laminitas, por favor. Y Muchas a la gracias, orden, mi está hija. Sí, listo. gracias. Les Gracias, mi agradezco a hija. todos, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a usted, mi hija. Dios le pague por todo. Muchas gracias. Realmente los comentarios expuestos por sus estudiantes, por las personas que asistieron a la clase, son de agradecimiento por haber compartido su conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, de parte mía también un cálido abrazo. Muchas gracias, Inge. Fue una espectacular enseñanza, una clase magistral la del día de hoy, mi estimado ingeniero. Qué gusto tenerlo y haberlo tenido en esta clase demostrativa de la maestría en No, el ingeniería gusto es mío, el automotriz. gusto es mío, no a la orden. Listo, mi Inge, muchas gracias. Bueno, para dar por culminada, pues me gustaría mencionarles que netamente este abrebocas, este tema de, mm, de esta masterclass, pues va directamente relacionada a nuestra maestría en ingeniería automotriz con mención en autotrónica y nuevas tecnologías de la propulsión, ¿sí? Aquí yo les voy a dar a las personas que tal vez no nos hemos contactado, hemos invitado a toda persona que ha tenido un interés. Tenemos ya aquí a nuestros matriculados también, los ingenieros matriculados, entonces netamente está todas las personas que han mostrado un interés en esta sesión en nuestra maestría. Entonces quisiera aclararles ciertos parámetros, ¿sí? Pues bueno, la maestría tiene una duración de 1 año, donde que incluirá ya su proyecto de titulación, que en el caso de la universidad es un artículo científico. ¿De acuerdo? La modalidad va a ser híbrida. ¿Cómo lo vamos a llevar? Por cada uno de los módulos va a haber 2 sábados virtuales y 2 sábados presenciales, ¿sí? En horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Cómo se va a llevar a cabo las clases? Van a ser a sábado continuo saltándose. Un virtual, un presencial, un sábado virtual, un sábado presencial. Ya iniciamos clases el 29 de marzo, ¿de acuerdo? Para aquellas personas que hayan asistido a esta masterclass y hayan estado pendientes de nosotros, pues podemos ampliar el tema de la postulación hasta el próximo viernes, ¿de acuerdo? Pero no vamos a poder ampliar mucho porque ya estamos aterrizando toda la logística de los profesores, de los estudiantes, para que ustedes no se queden afuera, las personas que están interesadas. ¿Qué beneficios van a obtener con la maestría? Pues vamos a obtener una doble certificación a través de un diplomado, que el diplomado es un curso extra de horas continuas de capacitación, 2 certificaciones en habilidades blandas como ingenieros, pues netamente necesitamos estas certificaciones, la primera en liderazgo y la segunda en toma de decisiones, y el acceso gratuito a su celebración de grado. Había el cuarto beneficio que era la masterclass, que ya ustedes en este momento la están recibiendo. ¿Qué valores van a tener que cancelar? ¿Sí? Como valor inicial vamos a tener un pago de inscripción de $40 y el total de la maestría va a ser de $4,920. ¿Sí? En caso de que ustedes realicen un solo pago, van a recibir un importante descuento del 2%. Aparte de aquello, ustedes pueden financiar directamente con la universidad, obteniendo 6 pagos bimestrales o 2 pagos, uno a cada semestre. ¿Sí? O también estamos manejando una preaprobación crediticia con hasta 60 meses plazo. ¿De acuerdo? Todos estos valores los podemos financiar directamente con una preaprobación.
Por último, agradecerles a todos y a cada uno de ustedes su presencia. Nos han honrado en este día que hayan sido partícipes. Desde el Departamento de Admisiones estamos para colaborarles, para guiarles en su proceso académico de una titulación de 4º nivel y que logren obtener ese sueño de un título de posgrado. Acá en la universidad nos caracterizamos por esto, por un aterrizaje de conocimiento en base a la experiencia, en base a docentes que tienen la experiencia, tanto para pedagógica como una experiencia en el área laboral, ¿de acuerdo? Acá estamos mi persona, César, y también nuestro querido asesor Juan Diego Vázquez, quien nos están ayudando en todo nuestro proceso. Si alguien tal vez en este momento tiene una duda, tal vez le gustaría resolver alguna pregunta, estoy a las órdenes, podemos resolver cualquier consulta que ustedes dispongan en este momento. O si no, pues daríamos por culminada la sesión. ¿Listos? No creo que hay ninguna consulta. Estamos a las órdenes. El día de mañana tendrán un pequeño mensajito de nuestra parte dándoles el tema de la asistencia. En el chat estaba el formulario para que ustedes puedan netamente llenar el tema de su asistencia, ¿de acuerdo? La Sí. maestría, mi estimada mi estimado José, es de especialización y también tenemos parte de investigación en nuestro proyecto de titulación, como te comentaba, es un artículo científico, ¿sí? Es más un tema de profesionalización nuestras maestrías, donde que tú ves en esta clase demostrativa, pues son conceptos claves que nos ayudan desde ya en nuestro proceso profesional y en nuestra actividad cotidiana.